no fue el despeñadero, no fue que nos precipitamos, nos fuimos al precipicio o al hueco, pero tampoco generó los beneficios que se prometían. Y esto, por supuesto, no en el tanto o no debido estrictamente al tema del libre comercio o al tratado como tal, sino a un contexto de crisis internacional que se trajo abajo las relaciones de comercio en el mundo como tal. Por supuesto que los analistas que vimos el tema del Tratado de Libre Comercio podríamos haber llegado a un acuerdo, y es que lo fundamental del lado costarricense ya se había cumplido, ya se había dado. ¿Por qué? Porque los aranceles que teníamos eran muy bajos o nulos. La verdad que la iniciativa de la Cuenca del Caribe nos había abierto el acceso al mercado norteamericano. Y lo que venía era más bien lo contrario, el movimiento contrario, concluir, terminar con los aranceles que todavía teníamos y en ese sentido facilitar la llegada, la importación de productos desde los Estados Unidos. Si hay algo que es un error en un país, es involucrarse en un proceso de apertura comercial sin tener fortalezas institucionales. ¿Por qué? Porque en general los procesos de apertura dependen mucho de lo que se negocie, cómo se negocie, pero además depende todavía más de las políticas públicas que permitan generar contrapuntos, contrapesos al momento de desarrollarse ese proceso de apertura. Hay pues un diseño que involucra políticas públicas que permite que conviva un régimen de pequeña y mediana propiedad con una apertura internacional. El debilitamiento de las instituciones que tuvimos en los 90 y en lo que va de este siglo correspondieron a una nueva época de inserción internacional, pero con debilidad, una profunda debilidad de la institucionalidad del país, de la capacidad de hacer política pública por parte del Estado. Lo que sí está muy claro es que aquella expresión de polarización en la sociedad alrededor del TLC no se expresó en las elecciones. Estas fueron más bien calmadas, tranquilas, con una decisión que además no reproduce la correlación de fuerzas que se dio en el momento del referéndum. No fueron aquellos dos grandes agrupamientos, sino que más bien lo que tuvimos fue una situación de un bloque partido en varios pedazos, el bloque del sí, que tuvo una sobrerepresentación respecto, digamos, a la polarización inicial. Este, ¿A qué se debe esto? Vea, lo que tenemos es una vieja economía, que es la que genera más empleo, la que tiene más gente ahí, con una productividad que crece muy poco, y una nueva economía que tiene poca gente, contrata a pocas personas, por eso decimos que sus encadenamientos sociales son débiles, tiene también un débil encadenamiento económico. La nueva economía compra muy pocas partes al resto de la economía, menos de un 4%, por ejemplo, de compras en el país es lo que hace la, la, las zonas francas, por ejemplo. Y además tiene ningún encadenamiento fiscal, o muy pobres encadenamientos fiscales. Básicamente pagaba hasta este año, que hay ya alguna disposición en contrario, pagaba básicamente los impuestos municipales. La nueva economía no es que tenga una gran cantidad de gente, no contrata, como le digo, poca gente, compra poco y no paga impuestos. Entonces, sin embargo, se lleva la florinata de lo que estamos produciendo con la educación. Puede haber diferencias hasta de 10 años de nivel educativo entre partes de la vieja economía, sobre todo la agrícola, y parte de la nueva economía, sobre todo los servicios de apoyo. 10 años de diferencia.
entre uno y otro de nivel educativo. En ese sentido es que se le da a usted una creciente desigualdad. ¿Cuándo la educación dejará de ser un factor de desigualdad? Cuando se generalice y además cuando más gente tenga trabajo calificado. Todavía tenemos poca gente con trabajo calificado. En otras palabras, no se trata solo de una presencia del Estado muy grande. No, usted puede, por ejemplo, resolver en una forma distinta lo público y lo privado, en este caso seguridad social, pero sí hay ciertas políticas públicas que le garantizan niveles de igualdad mayores. El tema nuestro es un tema en donde por mucho tiempo supimos desarrollar políticas públicas que favorecían la igualdad y que no impedían el crecimiento económico, ¿verdad? En ese sentido, más bien acá hay también cosas que volver a ver. Quizás el gran tema fue un periodo de inserción internacional junto con un debilitamiento de la capacidad de hacer política pública por parte del Estado. Eso es una combinación realmente mala. Por ejemplo, en cada casa hay ventanitas en donde toda persona puede observar cómo viven los ricos y famosos cotidianamente, ¿verdad? Y en ese sentido el tema de la desigualdad es también un tema de una mayor presencia de la riqueza, de la fama asociada o que irrumpe en los hogares de cualquiera. Hasta el más pobre sabe cómo vive un tipo en la opulencia, ¿no? Y comienzan a surgir también ciertos elementos que le pueden decir a alguien por qué no tomar un atajo. O decir, como decía algunos, más valen 5 años de rico que 50 de pobre. Claro que por lo general se vive menos de 5 años, pero aún así, en ese sentido, pues son como dos elementos. Una mayor desigualdad puede generar condiciones también para hacer más atractivo ciertos atajos, ciertos tránsitos, que en este caso sería el delito o ponerse al servicio del crimen organizado para lograr ciertos propósitos de equiparación de oportunidades. Así las cosas pues tendríamos como un efecto de la desigualdad, pero también un efecto de otro tipo, y es esa presencia regional del crimen organizado, que encuentra ahí un caldo de cultivo en el cual puede desarrollarse con más facilidad. El tema sería como doble. Hay que prevenir, pero también hay que reprimir, perdóneme el término. Reprimir, esa represión del crimen organizado, por ejemplo, es indispensable. Si usted ve, nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de policías desde hace muchísimos años. Finales de los 70 ya estábamos en 10.000 personas en la fuerza pública. Pero además de esas 10.000 personas, de los 80 para acá, ha venido creciendo la inversión, en este caso no del Estado, pero sí una inversión de la gente creciente en materia de seguridad. Hoy tenemos 10.000 policías y también tenemos 50.000 guardas. El peso que tiene, por ejemplo, el delito en una sociedad como la nuestra, cierto que se puede concentrar más en los ricos, que a su vez buscan protegerse más, pero que realmente afectan a todos los sectores de la sociedad. Y también elementos muy propios, muy específicos, orientados, por ejemplo, al crimen organizado. Es sabido que el tema de la información es el tema central para combatir el delito, digamos,
organizado, el crimen organizado, el cruce de informaciones entre aparatos o incluso la posibilidad misma de tener intervenciones telefónicas bajo supervisión judicial, obviamente, pero ese tipo de cosas como que son políticas muy específicas que atacan un problema a su vez muy concreto, muy específico. Lo que también es bastante conocido es que si usted concentra fuerzas en un cierto lugar, lo que hace es desplazar, por ejemplo, el crimen organizado. Ya no va a estar en ese lugar, sino que se va a trasladar a un lugar en donde no esté tan presente la actividad digamos, represiva. O por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, manejo de aguas, que es lo que hemos estado haciendo en esta materia y desde una perspectiva de planificación urbana. Resuelva usted individualmente, ponga su tanque séptico. Le voy a pedir, eso sí, que el lote sea un poquito más grande, pero resuelva usted. Entonces hoy tenemos el 75% de las viviendas sin una forma de disposición de aguas negras en particular, que no sea esa individual. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? De uno, aguas que van a dar a los ríos directamente, sin tratamiento, una parte. Y la otra parte es usted metiendo tanques sépticos en zonas de recarga acuífera, en zonas de, ¿verdad? O encima directamente de los mantos acuíferos. Se supone que es el Ministerio de Ambiente, pero es un ministerio que tiene básicamente, qué sé yo, sus recursos, personal y demás, orientados fundamentalmente al tema de conservación, al tema del bosque en particular. Entonces, áreas silvestres protegidas es como su problema central, siendo que la agenda verde en Costa Rica ha venido evolucionando, ya no tenemos las tasas de desforestación que teníamos, hoy tenemos más bien coberturas muy importantes de protección, casi un tercio del territorio, etcétera. Eso como que en eso sí hemos mejorado y de una forma muy importante, pero en estas otras cosas muy poco.